¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Contame todo lo que sepas de las reuniones de Batakis, por favor. Bueno, se terminó ya la gira de Silvina Batakis, la ministra de Economía, aquí en Washington, una visita de 2 días con una agenda muy ajetreada, muy cargada de reuniones. Está adentro de la Embajada Argentina, detrás mío, junto con el embajador Jorge Argüello. Cualquier minuto quizá incluso la ven salir para el aeropuerto ya de regreso a Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro muy breve con la ministra, en la cual dejó dos definiciones que le ofreció también a un grupo muy nutrido de inversores, bancos de inversión, que vio esta mañana aquí mismo también en la embajada. Dijo que las metas del acuerdo con el fondo no se van a cambiar. Volvió a ratificar que van a cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que incluso discutió con el staff del fondo cómo van a hacer para cumplir con las próximas revisiones del acuerdo, cumplir con las próximas metas, las trimestrales, y volvió a ratificar que su plan es cumplir con el acuerdo con el fondo. Recordemos, Eduardo, que economistas, inversores, empresarios, el mercado en general cree que hoy por hoy, como está, el acuerdo no se va a poder cumplir, que la Argentina va a tener que buscar o un waiver del fondo porque no va a llegar a las metas, ya sea la meta fiscal, la monetaria, o va a tratar de renegociar para obtener un poquito más de flexibilidad. La ministra sigue diciendo, y lo volvió a ratificar en este breve encuentro que tuvo con nosotros, que va a cumplir con las metas del acuerdo. La segunda definición política de mucho peso que dejó fue que tiene el respaldo de todos los actores del Frente de Todos para llevar adelante el ajuste que va a tener que hacer en el segundo semestre del año. Eso es un tema que nos lo dijo a nosotros los periodistas, pero también había surgido en su encuentro con inversores, con bancos de inversión, con fondos que invirtieron en títulos públicos de la deuda y que participaron del canje de deuda que organizó su antecesor, Martín Guzmán, y que le plantearon un poco, quisieron saber cuál es el respaldo político real que tiene Batakis para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hay que recordar acá que los números duros del presupuesto y del acuerdo con el fondo marcan que el segundo semestre el gobierno se va a tener que ajustar el cinturón, y se va a tener que ajustar el cinturón bastante fuerte, porque si no, no cierra el acuerdo. Es la famosa, con el fondo, ¿no? Rafael, es la famosa página 13 del acuerdo, ¿no? Claro, sí, La ahí dolorosa, como lo llamó dice, la señora sí, Georgieva. Sí, ahí lo que dice ese informe del staff en esa página infame, en página 13, es que el gasto público en el segundo semestre va a tener que sufrir un ajuste real del 8%, cercano al 8% en relación con el año pasado, simplemente porque en el primer semestre el gobierno se fue un poco con las partidas, ¿no? Pero esas, te diría, Eduardo, son las dos principales definiciones que dejó la ministra: ratificar las metas del acuerdo con el fondo, que obviamente siguen estando en duda para muchos economistas, para el mercado y para inversores, y a la vez ratificar que tiene, o por lo menos dar garantías de que tiene el suficiente respaldo político para llevar adelante las medidas que ha anunciado. Bueno, Guzmán también, ¿no? Creía que lo tenía y no lo tenía. Ahora, escribiste una nota en La Nación y el título es Dura advertencia del Fondo Monetario. ¿Nos podés contar cuál es esa dura advertencia? Sí, esta mañana hubo una conferencia de prensa del economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gorinchas, que es el reemplazante de Guita Gopinath, que ahora es la número 2 del fondo. Presentó la última actualización del panorama económico mundial. Es el informe insignia del Fondo Monetario Internacional, que se revisa periódicamente con las últimas proyecciones, las últimas estimaciones del organismo sobre qué está pasando en la economía mundial. Para ponerlos en contexto, el informe en general, esta actualización es bastante turbia, pinta un panorama bastante oscuro para la economía global, porque prevé mucho menos crecimiento y más inflación. Dice que los riesgos que ha venido señalando el fondo, sobre todo por la guerra en Ucrania, la disparada que hemos visto en los precios de la energía y los alimentos, se están comenzando a materializar. Y aparte hay un endurecimiento monetario sincronizado. Es un término nuevo que utiliza el fondo para describir cómo los bancos centrales de las principales economías del mundo están subiendo las tasas de interés. La fiesta de dinero que hemos visto en las últimas 2 décadas en el mundo se terminó, y ahora ha llegado el momento de meter el torniquete para controlar la alza del costo de vida, ¿no? En ese panorama le pregunté a Gorinchas por su mirada sobre la economía argentina y qué piensa sobre la inflación, ¿no? Ya tenemos advertencias muy
visibles, cada vez más visibles, sobre el riesgo de una hiperinflación en la Argentina. Lo mencionó un informe del Banco de Inversión JP Morgan hace muy poquito. Perdón, dijo que él cree que... antes de que me cuentes eso, lo que dijo Gorrinchas, ¿ese informe habla de hiperinflación en la República Argentina? ¿Posibilidad de hiperinflación? Sí, es un informe que salió después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando ya se conocía el nombre de Batakis. Mencionó que la Argentina va a un periodo de inflación más alta, que puede llegar a un periodo de hiperinflación. Es peor, es una advertencia que incluso varios economistas han hecho en la Argentina, que el país ya ingresó en un periodo de inflación más elevado del que venía hasta ahora. La inflación también fue un tema que surgió en las reuniones de Batakis aquí en Washington. Pero volviendo a lo que decía, sí, Gorrinchas dijo que la situación económica en la Argentina le parecía muy preocupante, que la prioridad absoluta del gobierno debía ser bajar la inflación. Pero una frase que me quedó dando vueltas, me pareció para destacar, dijo que todavía hay que ver si las políticas económicas del gobierno van a lograr esta baja de la inflación, ¿no? Está por verse. Esto fue lo que dijo Gorrinchas, está por verse. Es una de las primeras veces, al menos que yo recuerde, que el Fondo Monetario pone en duda la posibilidad de que el mix de políticas diseñado este año por Guzmán y por el staff no logre controlar del todo los precios. Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande.